Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. En el primer bloque va a estar con nosotros el flamante ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, y para explicarnos a cuánto llegaría el déficit, la deuda será sostenible y otros temas más que tienen que ver con la economía del país. El segundo bloque vamos a compartir con Fabián Domínguez, director financiero de la Itaipú Binacional, para hablar con él acerca en qué estado está la deuda de Electrobras con Itaipú. ¿Cómo avanza el equipo negociador? ¿Podrá Paraguay disponer toda su energía en el 2023? ¿Y qué va a hacer con esa energía? Y el último bloque vamos a hablar con el doctor Carlos Pereira, nuevo ministro de Urbanismo, sobre cuánto aportará la cartera al proyecto de reactivación económica. Antes de ir a la pausa, les invito a disfrutar de un rico café Lavazza, lo distribuye Café Para. Pausa e iniciamos el debate. Ya estamos en compañía de Óscar Llamosas, mi nuevo ministro de Hacienda. Antes que nada, felicidades por el cargo, ministro. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches para vos y para toda la teleaudiencia. Bueno, ¿cómo te sentís? Bien, bien, con mucha fuerza, con mucho ánimo para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. No fue el mejor momento para irse de Benigno López, ¿no? Al BID. Y en Hacienda realmente nunca hay un buen momento, ¿verdad? Como siempre decían los exministros, en Hacienda todos los años son complicados, así que... Pero esto es más complicado por el tema de la pandemia, sí, la situación totalmente. actual, la sequía. ¿Qué desafío sobre tu espalda, Óscar Llamosas? Así mismo, un desafío muy importante, pero tenemos toda la certeza que vamos a salir adelante. El Paraguay tiene todas las condiciones para superar esta situación, así que eso un poco nos da impulso para seguir con todo. Bueno, para comenzar, tres amigos tuyos que te estiman mucho, les pedimos nosotros que te hagan tres preguntas. Los tres fueron ministros de Hacienda. Y vamos a escuchar las preguntas que te hacen y vas a ir contestando una por una para comenzar el bloque. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Bueno, aquí están César Barreto, Manuel Ferreira y Santiago Peña. Les van a hacer preguntas al nuevo ministro de Hacienda. Buenas noches, ministro. Primero quiero aprovechar para felicitarlo por su nombramiento. Es una gran responsabilidad frente al pueblo de ocupar el cargo de ministro de Hacienda y le deseo mucho éxito en su gestión, ¿no? Este es un cambio importante desde mi punto de vista. Estamos en un punto de inflexión en este momento en lo que es la política fiscal que hemos seguido en los últimos años por lo que implicó el esfuerzo en términos de finanzas públicas para enfrentar la pandemia este año y antes de eso para tratar de reactivar la economía el año pasado, que nos cambiaron un poco gran parte de las cosas que teníamos dentro de nuestro esquema de funcionamiento de la política fiscal. Entonces mi pregunta es, ¿cómo vas a hacer para recomponer, más bien concretamente, cómo vas a hacer para reducir el déficit fiscal del más o menos 6,5-7% que va a terminar este año al 1,5%, que es el tope de la ley de responsabilidad fiscal, lo antes posible? Porque si no lo hacemos lo antes posible, probablemente no tengamos la posibilidad, en la medida que pase más tiempo, de volver a esos niveles, porque una crisis nueva puede surgirnos en cualquier momento, ya sea climática, ya sea sanitaria de vuelta, y hay que estar preparados nuevamente. Bueno, muy buenas noches, un gran saludo a Carlos y sobre todo al flamante ministro Óscar, que en realidad nos conocemos hace mucho tiempo, ya de mi paso por el Ministerio de Hacienda también. Creo que es una persona muy capaz. Yo estoy muy contento de que tengamos en este momento un economista al frente del ministerio. Así que mucha suerte en esta gestión, que no va a ser fácil. Como pregunta, básicamente, nosotros venimos de un modelo donde financiábamos gasto de inversión con deuda y financiábamos gasto corriente con ingreso corriente. Hoy no podemos pensar seguramente en suba de impuestos, pero sí podemos pensar en otras alternativas. Y las preguntas son,
¿Cuáles son los proyectos que hay para inversión de capital privado en obras públicas? ¿Cuáles son los proyectos que hay en términos de volver eficientes los activos públicos que hoy son absolutamente ineficientes y que podrían generar ingresos de capital para el Estado? ¿Cuáles son los planes que tenés, Oscar, para esos temas? Muy buenas noches, un gusto compartir con ustedes y bueno, una pregunta para el nuevo ministro de Hacienda, aprovechando también para desearle el mayor de los éxitos en esta gestión al frente del Ministerio de Hacienda. Me gustaría preguntarle qué planes o qué ideas tiene en cuanto al fomento al sector privado, medidas para apoyar al sector privado. El ministro de Hacienda obviamente tiene la responsabilidad de administrar los recursos tributarios y la distribución de esos ingresos, pero también tiene una gran responsabilidad de estar al frente del equipo económico, presidente del Consejo de Empresas Públicas. Y bueno, ¿qué ideas tiene el nuevo ministro en cuanto a apoyar y medidas que se puedan implementar para darle un mayor impulso al sector privado? También me gustaría una relacionada al sector social, ¿verdad? No es un tema directamente relacionado con la labor del ministro de Hacienda, pero es un elemento central en esta situación de crisis que estamos viviendo, ¿verdad? La desaceleración y la recuperación a diferentes velocidades va a afectar a sectores muy vulnerables, ¿verdad? Y más allá de las herramientas que cuenta el Estado, de la red de protección social, ¿qué otro tipo de medidas se pueden pensar para poder ayudar a aquellos sectores más vulnerables para poder enfrentar esta crisis y salir fortalecido de ella? Muy bien, gracias a los tres por participar, también hacer las preguntas al nuevo ministro de Hacienda. Comenzamos con la pregunta de César Barreto. Sí, como no, antes que nada, Carlos, un saludo para los tres. Los tres fueron mis jefes. Me tocaron en distintas posiciones participar de cada uno de sus mandatos. Realmente fueron los tres excelentes ministros de Hacienda, cada uno aportó lo suyo. Bueno, realmente son preguntas muy interesantes sobre las cuales las respuestas obviamente son también complejas, ¿verdad? Estamos todavía en un escenario muy incierto, entonces cuándo debiéramos volver a los niveles de la regla fiscal es toda una pregunta que hoy justamente está en discusión, ¿verdad? Nosotros, dada esa incertidumbre, creemos que la vuelta a esos niveles de regla fiscal, es decir, bajar el déficit fiscal, nosotros creemos que tiene que darse en un periodo de tiempo razonable. ¿Cuánto es un periodo de tiempo razonable? Y nosotros en principio planteamos 4 años, ¿verdad? Como te decía, todo es muy incierto, mucho va a depender de cuánto crezca la economía, de cómo evolucione esta situación de la pandemia. Hoy participábamos de un seminario bastante interesante de parte del profesor Ricardo Haumann, que es un renombrado catedrático profesor de Harvard, y él más bien hablaba, más que post-COVID o pre-COVID, él hablaba pre-vacuna y post-vacuna, ¿verdad? Entonces, él decía que debemos ser prudentes, que no debemos apurarnos, que esto todavía se está desarrollando. Entonces, la vuelta a esos niveles de regla fiscal, como te decía, creemos que va a llevar un poco de tiempo, y obviamente nosotros creemos que tenemos la capacidad de poder afrontar toda esta solidez macroeconómica que tiene nuestra economía. Justamente la debemos poner sobre la mesa ahora que estamos en crisis y que necesitamos que el Estado tenga una participación activa, porque si no, tanto la cuestión sanitaria como la cuestión económica pueden caer aún más, ¿verdad? Ahora, justamente los tres consideran que 2024 ya era mucho plazo. ¿Es imposible reducir, pensar en el 2022? No, como te decía, Carlos, mucho va a depender de cómo evolucione esta situación, ¿verdad? Nosotros planteamos bajar de un déficit que estimamos que podría cerrar este año en torno al 6, 6,5, 7, todavía también es muy incierto, va a depender de cómo cerremos el año en materia de recaudación fiscal. Y para el año que viene ya planteamos una reducción al 4%, y así como te decía, de manera gradual, ¿verdad? Obviamente en la medida que evolucionen tanto la economía, el crecimiento económico y la recaudación, esto podría darse antes, ¿verdad? Pero también queremos ser prudentes considerando ese escenario incierto que aún tenemos, ¿verdad? Ahora, ¿el presupuesto está encaminado a satisfacer la exigencia de Hacienda? Sí, en base a las informaciones que tenemos de la Comisión Bicameral, que acaba de terminar o culminar el estudio del presupuesto, en líneas generales ellos respetaron los topes establecidos por el Poder Ejecutivo en materia principalmente de gastos corrientes
y de recursos financiados o de gastos financiados con impuestos, ¿verdad? Así que esperemos que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores se mantengan, digamos, por lo menos en esta versión aprobada por la ¿Y estos bicameral. 43 millones de dólares para viviendas populares que se está pidiendo, de dónde saldría? Bueno, eso forma parte del plan de recuperación, donde uno de sus componentes es la obra pública, Sí. que apunta a generar empleo, proyectos que generen empleo. Eso se financia con una autorización adicional de endeudamiento, sería a través de la emisión de bonos locales en este caso. En este caso. Bueno, ¿y cuáles son los proyectos? La pregunta de Manuel Ferreira, ¿cuáles son los proyectos de inversión para el sector público y privado? Bueno, en la medida que vayamos a los niveles de regla fiscal, obviamente la inversión directa por parte del Estado debiera ir volviendo también a sus niveles prepandemia. Hoy estamos en niveles cercanos al 3% del PIB, ¿verdad? Entonces debemos ir reduciendo gradualmente esa inversión pública, que fue una de las apuestas tanto el año pasado para el plan de reactivación. Hay que acordarse que el año pasado, el primer semestre, tuvimos una caída importante de la economía y que gracias a ese plan de reactivación pudimos obtener casi 8 meses de crecimiento económico consecutivo, ¿verdad? Desde todo el semestre del año pasado y los primeros meses de este año. Y de nuevo, dentro del plan de recuperación que planteamos ahora, también la inversión pública es interesante o es importante. Entonces tenemos que ir bajando nuevamente a medida que vayamos a los niveles pre-pandemia. También la inversión pública debe ir bajar, pero para que esto no tenga un impacto negativo en la economía, nosotros planteamos que el sector privado tenga una participación más importante dentro de la obra pública, y ahí tenemos una ley de APP que lastimosamente no ha tenido la dinámica que todos querríamos. Nosotros hemos detectado ya algunas cuestiones que pueden ser corregidas, principalmente en materia de reglamentación. ¿Se reactivaría todo el plan Esa APP? esa es la idea, como te digo, dentro de este plan de recuperación nosotros planteamos que esa caída, digamos, en la inversión pública directa sea compensada a través de la participación del sector privado en las APP, ¿verdad? Y Ahora, ahí, pero una cosa, ministro, sí. teniendo en cuenta estos proyectos que usted está mencionando en la APP, hoy en día el Estado tiene una deuda muy alta con constructoras vialeras y el sector farmacéutico. ¿Cómo se van a hacer más obras públicas con el sector privado si es que no se le está pagando la deuda ya acumulada? Sí, el tema de la deuda en obra pública es una cuestión coyuntural. Está pendiente un desembolso de unos recursos de 150 millones de dólares que dependen de la aprobación de unos proyectos de leyes en el Congreso, ¿verdad? Eso ya está con media sanción, entonces nosotros esperamos que eso se pueda resolver en breve, con lo cual se van a ir saldando estos compromisos, ¿verdad? Ahora en materia sanitaria es una cuestión ya más bien estructural, ¿verdad? Sí, sí. Esta deuda se viene arrastrando desde varios años. IPS y el Ministerio de Salud. Asimismo, ¿verdad? Lo que nosotros desarrollamos como una alternativa es que ellos puedan vender esta deuda al sector financiero privado. ¿Cómo ya se hizo? Ya hubo una primera experiencia que fue bastante importante, entonces ahora se está avanzando en esa segunda operación, pero obviamente ahí hay que buscar una solución de fondo, ¿verdad? Finalmente Salud necesita más recursos para poder financiar sus necesidades y que no generen una deuda cada año, ¿verdad? Ahora, ¿hay algún número, alguna cantidad de proyectos de inversión privada y pública para el año que viene? Sí, nosotros hemos identificado como 5 proyectos que creemos que pueden ser de interés del sector privado. En estos 5 proyectos estamos hablando de casi 700 millones de dólares, donde básicamente son proyectos relacionados a la obra pública en materia que son infraestructura vial, de sobre infraestructura todo. Vial, la duplicación de algunas rutas importantes, etcétera. También inversión en materia de distribución y transmisión de energía, esto a través de la ANDE. Y también creemos que sería interesante la participación privada en el dragado de los ríos, en el mantenimiento de los ríos. Y creemos que eso puede ser de interés también del sector privado. Así que la idea es en el primer semestre del año que viene apuntar o lanzar estos proyectos de manera a que eso pueda generar también esa dinámica que es importante para la economía. Bueno, ¿y las constructoras de las vialeras están dispuestas a negociar todas las deudas? ¿Están conversando con ellos?
Sí, nosotros nos hemos reunido de manera permanente con las vialeras. Más que negociar deuda es, una vez que se hace este desembolso de los recursos, eso se va a ir regularizando en la medida que el Ministerio de Obras Públicas remita al Ministerio de Hacienda ya esos compromisos que ellos tienen pendientes, ¿verdad? Entonces no requiere de ninguna otra negociación más que los recursos puedan llegar al Tesoro y a partir de ahí cumplir los compromisos, ¿verdad? Y las preguntas de Santiago Peña, ¿cómo se va a fomentar el sector privado desde el Estado? Bueno, dentro del plan de reformas o del plan de reactivación tenemos un eje importantísimo que es el de la transformación del Estado. Y Sí. dentro de esa transformación hay proyectos de leyes que van a ayudar a mejorar el clima de negocios. ¿Cuáles, por ejemplo? Ya tenemos una que es la de relacionada a que todo el proceso de inscripción de las empresas sea mucho más rápido, más dinámico, sin costo. Eso ya es ley, hoy se está reglamentando. Por otro lado, también tenemos proyectos de leyes que están pendientes de aprobación por el Congreso, principalmente relacionadas a mejorar o formalizar el empleo. Ahora, nosotros creemos que a través de la formalización también se puede generar una dinámica importante en la economía. Tenemos que aprovechar toda esta información que se generaron a partir de las diversas acciones que llevó adelante el gobierno. Así que la formalización yo creo que va a ser clave también, de manera que el sector privado pueda tener una participación mucho más activa, también bajando los costos que implican activar, digamos, en la economía, ¿verdad? Entonces, hay una serie de acciones que estamos tratando de implementarlas y de llevarlas a la práctica, ¿verdad? ¿Y qué medidas se piensa implementar para proteger a los sectores más vulnerables? Bueno, aparte de estas ayudas transitorias que nosotros creemos que son necesarias de manera a generar por lo menos los ingresos mínimos para las personas, también los programas que ya están consolidados como el programa Tecoporal, el programa Adultos Mayores. Yo creo también que el tema de la formalización es clave para eso, ¿verdad? En la medida que los trabajadores vayan formalizándose, pueden tener acceso al sistema financiero, pueden tener acceso a la protección social, ya sea de la atención de salud, etcétera. Entonces, la formalización yo creo que va a ser es la gran enseñanza que nos deja la pandemia, de manera que las diversas acciones del gobierno puedan llegar de manera mucho más rápida. Es decir, que el sector vulnerable, más vulnerable, tiene que formalizarse. Necesariamente, Eso es una condición sine qua non. Necesariamente, ¿verdad? Obviamente hay acciones paliativas que se deben seguir implementando, como decía, estas ayudas a través de los programas sociales. También la obra pública, principalmente focalizada en aquellas que generen empleo, también obviamente es una alternativa sobre la cual estamos apostando. Con todo este paquete de inversión que planteamos en el plan de recuperación, que está en torno a los 2.300 millones de dólares, nosotros creemos que podemos generar más de 120.000 puestos de trabajo, ya sea de manera directa o indirecta, a través de construcción de viviendas o de la obra pública tradicional. Así que apuntamos también a eso, a que el Estado pueda generar mano de obra directa a través de su acción, ¿verdad? Ahora, ¿y qué va a pasar con la ley de transparencia fiscal? Porque ya tiene media sanción, pero debe tratarse en diputados, pero ahora al parecer algunos parlamentarios piden rechazarlo. ¿Qué podría pasar si se rechaza? Bueno, en principio hoy Paraguay está siendo considerado como un país no cooperante, ¿verdad? Es decir, que Paraguay no comparte información tributaria principalmente para tratar de combatir la evasión transnacional, ¿verdad? Evasión fiscal transnacional, ¿verdad? Entonces, eso va a ser muy negativo para nuestro país. Nosotros creemos que estas leyes generan una mayor institucionalidad del país. Eso obviamente va a tener su impacto en la calificación de nuestro país. Entonces, nosotros creemos que es importante, por lo que te decía, pero principalmente porque le va a dotar de herramientas a la Subsecretaría de Tributación, de manera a poder acceder a información que le permitan detectar de manera mucho más rápida a través de eso a los evasores, ¿verdad? Lastimosamente los evasores no andan por la calle con una remera que dice soy evasor, así que la única forma de poder detectar este tipo de acciones ilícitas es a través de la información. Entonces, esa es la clave de esta ley, le permite a tributación acceder a información bancaria, a información de distintos tipos, que conjunto a la tecnología van a hacer mucho más fácil el trabajo de la Subsecretaría de Tributación, ¿verdad? Así que por ambos motivos, ¿verdad? Por una cuestión de mejorar la recaudación tributaria y por otro lado también mejorar la imagen del país
yo creo que es clave que se aprueben estas leyes, ¿verdad? Ahora, la ley del servicio civil presentado por el Poder Ejecutivo se presentó, pero ahora algunos parlamentarios parece que pidieron retirarlo. Así mismo, ¿Qué- realmente nos sorprendió, Carlos, ese pedido. Mucho se le demanda o se le exige al Estado que tome acciones para mejorar el gasto público. Nosotros hemos que es trabajado necesario mejorar el gasto público? así mismo, ¿verdad? Entonces, uno de nuestros ejes, obviamente, dentro de este plan y de la transformación es mejorar el gasto público, y ahí estamos trabajando en un grupo de leyes. Una de ellas es la del servicio civil, que ya, como Sí. mencionás, está en el Congreso. La otra es la de compras públicas y también una de reestructuración del Estado, ¿verdad? Entonces, estas leyes son claves que se aprueben lo antes posible, de manera que volvamos también a esa senda de sostenibilidad y la senda fiscal lo antes posible, ¿verdad? Sin estas leyes se va a hacer mucho más difícil también poder converger hacia los niveles sostenibles, ¿verdad? Ahora, ministro, hay una preocupación de mucha gente. Honestamente hablando, usted que ya está hace años en la función pública y en Hacienda, y es un consumado economista también, honestamente, ¿con cuántos funcionarios menos el Estado puede mejorar su eficiencia? Porque hoy día no es eficiente, pero ¿con cuántos funcionarios menos podría ser más eficiente el Estado, por ejemplo? Mira, es una pregunta muy complicada, Carlos. Yo conozco la situación del Ministerio de Hacienda, pero no de otras entidades, y te puedo asegurar que el Ministerio de Hacienda está funcionando con lo justo, ¿verdad? Hoy estamos con cerca de 2.000 funcionarios, pero hay que entender la multiplicidad de funciones que hoy tiene el Ministerio. Está la parte de recaudación, la parte de administración financiera, también la parte de economía, aparte administra el sistema de jubilaciones, el sistema de pensiones. Entonces tiene una multiplicidad de funciones, ¿verdad? Lo que sí queda claro es que nosotros vemos de que hay espacio de mejora en materia del servicio civil. Es por eso que presentamos esta ley, donde planteamos como uno de los también que cada entidad realice ese trabajo, de cuál es realmente su necesidad de empleo, y a partir de ahí trabajar en un plan de salida que también se va a ir dando de manera natural, ¿verdad? Dentro de los 10 o 15 años, casi el 40% de los funcionarios públicos van a ir a jubilación, ¿verdad? Entonces, más que nunca es necesaria esta ley, de manera a tener un nuevo Estado y que las personas que se vayan incorporando sean lo más eficientes posible. ¿Cuánto aportan los municipios al Estado, por ejemplo, el erario público? ¿En qué sentido, Carlos? Y si, por ejemplo, si son eficientes, los municipios le sacan plata al Estado. Sí, en realidad lo que existe es una Ahora, coparticipación de recursos, Sí, principalmente pero de las ¿cuántos binacionales. cuántos municipios se autosustentan? Y mira, hay una realidad, Carlos, que todas estas coparticipaciones generan una pereza fiscal, ¿verdad? Ellos hoy administran el impuesto inmobiliario, y lo que uno ve es que hay mucho espacio. Pero ¿cuántos son efectivamente cobran del impuesto inmobiliario en sus zonas como corresponde? Y mira, no tengo esa información, ¿verdad? Obviamente los municipios Ese, por ejemplo, es un aporte. los municipios más grandes seguramente tienen mayor capacidad de cobro de impuestos, pero tenés más de 250 municipios que muchos de ellos viven exclusivamente de los recursos que transfiere el Estado, ¿verdad? Sí. Y cada día se crean más municipios. Exactamente. ¿verdad? ¿A usted le parece bien que se creen más municipios? No, ¿verdad? Creo que hay una ley que claramente establece una cantidad mínima de habitantes, etcétera, que se deben cumplir, pero lastimosamente se tienen en cuenta otros criterios al momento de ir creando estos municipios, ¿verdad? Así que, como te digo, hay un espacio importante principalmente para que los municipios puedan tener recursos y generar también proyectos dentro de sus localidades de mucho mayor envergadura a las que hoy están pudiendo realizar, ¿verdad? Ahora, ¿el Ejecutivo puede vetar la ley de creación de más municipios? Mira, la verdad que no manejo esa cuestión legal, ¿verdad? Pero habría que analizar esa situación porque, como te digo, cada vez se están creando más municipios y se vuelve todo mucho más complejo, ¿verdad? Ahora, en el 2021, ¿las recaudaciones del Estado van a servir para pagar los salarios y jubilaciones en Paraguay o no? Sí, lo que nosotros prevemos y que obviamente lo reflejamos en el proyecto de presupuesto enviado es que con los recursos tributarios aseguramos el funcionamiento mínimo del Estado. ¿Seguro que con las recaudaciones van a sostener jubilaciones y salarios? Es lo que estamos previendo, Carlos. Obviamente eso nos quita espacio para otras necesidades Claro. que hay, ¿verdad? Entonces tuvimos que hacer toda una reingeniería de recursos, destinar todo lo relacionado al FONACIE de infraestructura
que el Estado o el Tesoro generalmente asignaba a proyectos de inversión, hoy lo estamos volcando al financiamiento de algunos proyectos prioritarios. Entonces tuvimos que hacer toda esa reingeniería, como te digo, para asegurar esos recursos, para que funcione el Estado, se cumplan con los pagos de jubilaciones, de pensionados, etcétera, y también quede un poco de recursos para atender otras necesidades del Estado, ¿verdad? A través de salud, compra de medicamentos, kit escolar, etcétera, ¿verdad? Es decir, qué difícil tarea tiene. Realmente, ¿verdad? Como te digo, pero hay siempre posibilidades de reducir cargos y salarios todavía en la función pública. Mira, nosotros hicimos un trabajo también importante para el año que viene, ¿verdad? Hemos reducido más de 700 cargos. También hemos limitado la capacidad que puedan tener las entidades para contratar, para nombrar. Obviamente restringimos todo aumento salarial, limitamos el pago de ciertos complementos salariales, así que hicimos un trabajo. ¿Pero esto ya va a quedar o es solamente por la pandemia? No, lo que nosotros vemos es que para llegar a esa convergencia lo antes posible, esto tiene que mantenerse por unos años también, ¿verdad? Como te decía, esta pandemia va a generar costos, no es que llega, sí. Se aplica la vacuna y al día siguiente todo vuelve a la normalidad. Esto va a tener un costo definitivamente, ¿verdad? Entonces, nosotros para asegurar esa convergencia en el menor tiempo posible, tenemos que avanzar con estas propuestas de reforma en materia del gasto público. No hablamos de la ley de compras, nosotros creemos que ahí hay espacios importantes para generar recursos y redireccionar a estos sectores prioritarios, pero necesariamente tenemos que continuar con estas medidas restrictivas por unos años. Bien, ministro, muchísimas gracias por venir. Espero que cada vez que le invitemos no seamos tan hinchas y acepte venir, porque es importante la explicación que el ministro de Hacienda da acerca de la situación de la economía en Paraguay. Así mismo, Carlos, de mi parte, siempre a las órdenes, como bien decís, yo creo que es clave que la ciudadanía tenga toda la información. Exacto. Y de primera mano, porque hay muchas cuestiones que están dando vueltas siempre por ahí que son medias verdades, ¿verdad? Así que es importante entender que el Estado tuvo que tomar las decisiones que tomó para atender la pandemia, no por un capricho o algo, y que esas acciones que se tomaron están dando resultados positivos, ¿verdad? Eso es lo que coincide en la mayoría de los estudios que hoy están saliendo a la luz, de la OIT, de la CEPAL, de los organismos internacionales. Entonces eso, como te digo, lejos de ser triunfalistas, obviamente nos da más fuerza para continuar con la implementación de estos planes que son tan necesarios para realmente volver a esa senda de crecimiento, como así también a los niveles en materia fiscal. Exactamente, ojalá que esto sirva para que en el 2023 por lo menos, así los economistas que quieren volver al 2022 y ustedes que quieren volver al 2024 coincidan en una convergencia, que volvamos toda la normalidad en el 2023. Claro, como te digo, Carlos, ojalá pueda ser posible. Todo depende de cuánto crezca nuestra economía y si crece más de lo que nosotros estimamos, obviamente bienvenido sea, y seguramente esa convergencia va a ser más rápida, ¿verdad? Hoy hablamos de proyecciones, estimaciones, nadie sabe lo que va a pasar mañana, sí. Entonces mucho menos podemos decir lo que va a ocurrir de aquí a 4 o 5 años. Perfecto. Muchas gracias, don Oscar Llamosa. No, por favor, Carlos, un saludo para toda la audiencia también. Oscar Llamosas, el nuevo ministro de Hacienda. A la vuelta a la pausa vamos a hablar de Itaipú binacional, que es una causa nacional para el péndulo. Ya volvemos. Bristol, regala a lo grande. ¿Escuchaste bien? ¡A lo grande! Sí, porque llegó la promo de tus sueños. Y vos podés ser el flamante ganador de 3 increíbles premios. Una camioneta Toyota New Hilux 2021, 0 kilómetro, full equipo, combustible gratis por 1 año. Y como si todo eso fuera poco, además, 50 millones de guaraníes en efectivo. Comprando cualquier producto ya estás participando. Aprovecha los mejores precios y la mejor variedad de productos para el hogar. No esperes más. Vení, comprá y gana. Contactanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991 670 000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales, comprando online en www.bristol.com.py o visitanos en cualquiera de nuestras sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya estamos con Fabián Domínguez, director financiero de Itaipú Binacional. Fabián, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Para mí un placer realmente volver acá a este plató. Después de mucho tiempo, realmente
Y sí, desde que saliste de la Secretaría de Tributación. Sí, desde ahí es que no nos difícil vemos ubicarte. realmente. Este Sí. espacio se puede decir que no probablemente, es el programa número 1 de política, economía, finanzas, de la economía pública y privada también. Así que es un honor y un privilegio que me invites, Está Carlos. bien, pero no me vas a endulzar el oído. Igual vamos a hacerte la pregunta que No, te no, vamos a sin hacer. duda, Sí, no, sí, no, sí. pero eso es al margen y aparte, Bueno, obviamente. está bien. Bueno, ¿qué pasa con Brasil Electrobras? ¿Qué pasó con esa deuda que no quieren reconocer? ¿Y cómo Itaipú, Paraguay, pretende solucionarlo? Bueno, ahí tenemos que hacer un poquitito de contexto para que la audiencia conozca cómo se genera esto. Esto viene probablemente, así como te dije en radio el otro día, un refrito, pero que cobró titulares y que creo que merece la atención y que hablemos de esto. Un refrito periodístico, pero que merece la atención, obviamente. Es una información relevante, son 55 millones de dólares, por donde mires, en absoluto es buen dinero. Obviamente en valores Itaipú eso porcentualmente quizás sea algo pequeño, pero es buen dinero. Y esto se genera ya por el año 2018, en donde, ¿qué es lo que ocurre? Hay un contrato de potencia, porque Itaipú no vende energía, para empezar un poquito, para clarificar conceptos. Itaipú lo que hace es disponibilizar la potencia de la usina, de la hidroeléctrica, es una suerte de alquiler de las máquinas. Y Electrobras venda la energía. Claro, para que Ande Electrobras después disponibilicen el producto de la potencia, que es la energía. Entonces, en ese marco hay un contrato de potencia que se hacía anualmente, y ahí se ponían las condiciones, qué cantidad iba a contratar Ande, qué cantidad Electrobras, y habían ciertos acuerdos entre Ande y Electrobras de cómo se distribuían horas pico y cómo tenía que utilizarse en ese momento el aprovechamiento energético. Y por alguna suerte de diferendo de criterios, sobre todo entre las entidades compradoras con respecto al aprovechamiento de la potencia, hubo ahí digamos, la cuenta que le cobramos mensualmente, tanto Ande como Electrobras, viene allá por fin del año 2018, Electrobras descuenta unilateralmente una parte del monto que se le facturó a Electrobras, diciendo que ese monto básicamente no le correspondía pagar a él, le corría pagar al otro cliente. ¿Y por qué discrecionalmente ellos pueden decidir, bueno, esta parte yo no quiero pagar? ¿Qué pasó para que eso ocurriera? Y bueno, eso hay que preguntarle a Electrobras, obviamente. Pero no le explicó, ustedes no reciben explicaciones. No. ¿Cuál fue la explicación? Que esa era, digamos, por una cuestión de energía llevada por la ANDE y no por Electrobras. Entonces se acudió a los instrumentos contractuales y bueno, se presentó, digamos, el respetuoso disenso sobre esa situación y se establecieron las reclamaciones correspondientes por escrito, están todas las evidencias, está todo trazado. Entonces, mientras se estaba discutiendo eso, que se fue al ámbito técnico, para que los técnicos vean la parte técnica, los ingenieros vean, analicen, estaba todo previsto jurídicamente, eso cómo tenía que compensarse, pero lo concreto es que terminamos el año 2018 con una cuenta impaga por el cliente Electrobras en este caso. Entonces, y eso genera intereses, ¿no? Por supuesto, Carlos, genera intereses. Eso se registró en el balance de Itaipú. Posteriormente, ese balance, esos estados financieros se someten a las aprobaciones correspondientes, tanto en el directorio ejecutivo como en el consejo de administración. Ambos son cuerpos colegiados binacionales, es decir, compuestos por paraguayos y brasileños, en una, digamos, gobernanza paritaria. Se aprobó, por supuesto. Es decir, que reconocieron ellos. Y básicamente, documentalmente eso está reconocido. Sí. O sea, después dijeron que no era su energía, pero si uno mira el balance de la Itaipú, figura a Itaipú como el acreedor, Electrobras como el deudor. O sea, más allá de ese juicio de valor, son los hechos concretos. Uno mira el balance de Electrobras, que también está publicado, figura la deuda de Electrobras para con Itaipú en esos montos que estamos mencionando. Después, posteriormente, por citar otras comprobaciones, Itaipú es auditado externamente por empresas auditoras de reconocimiento mundial. Al hacernos la auditoría en el año 2018, igual en el 2019, se hace lo que se llama la confirmación de saldos. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa auditora? Le envía a Electrobras para que certifique los saldos de sus deudas. Viene la certificación de Electrobras también de los saldos de las deudas. Aceptó, volvió a firmar todo. Claro, o sea, documentalmente eso está legitimado, si vale el término para no usar la palabra aceptado, está legitimado. Y eso es lo que se va recogiendo básicamente en
mensualmente en Claro, las notas. en los papeles está todo. Ahora, pero en la caja Claro. no llegan los 53 millones de Ni dólares. más ni menos, eso hasta hoy se constituye en una deuda que incluso ya es un crédito que tiene Itaipú, que si uno mira, hablando objetivamente, mira las normas internacionales de información financiera, es decir, lo que va a ocurrir probablemente ahora que eso hay que demostrar en el balance, que es una cuenta ya que viene impaga hace buen tiempo. Desde hace 2 años. Sí, entonces nosotros, ¿qué hicimos en el directorio paraguayo? Bueno, algo tenemos que hacer, tenemos que ser creativos. Y como yo te dije en radio, estamos acostumbrados a ser creativos, porque para cobrar impuestos a veces uno tiene que ser creativo. Entonces, la misma creatividad aplicada tratamos de meter a la gestión de la entidad y propusimos, bueno, vamos a hacer una cosa. Acá hay una deuda que tienen con nosotros y ustedes también son nuestros acreedores. Entonces, ¿por qué no compensamos la obligación? Entonces, del directorio paraguayo salió esa propuesta, que eso sí es la innovación, digamos, dentro de todo este paquete de situaciones. Una propuesta, siempre se habló. ¿Cuánto le debe, por ejemplo, la ANDE, cuánto le debe a Itaipú? Y bueno, sí, ahora con el COVID hubieron algunos atrasos de pago y creo que va circulando la deuda. Pero la compensación, ¿entre quiénes se da? ¿Entre ANDE y Electrobras o entre Itaipú y Electrobras? Itaipú y Electrobras. ¿Por qué? ¿En qué es acreedor Electrobras? En parte, gran parte de la deuda de construcción que se termina de pagar en el 2023. ¿Y en qué es deudor Electrobras? En esos 54 millones por la potencia disponibilizada. Entonces, eso se planteó, pusimos sobre la mesa. La verdad que esto de la compensación ya se habló. Cuando yo llego como director financiero, encontré que mucha gente me dijo, ¿por qué no compensar? Pero no estaba nunca aplicado en un papel de manera formal. ¿Qué hicimos nosotros en esta administración? Aplicamos en el papel de manera formal para dejar constancia, digamos, de la intención del directorio paraguayo de cobrar la deuda más los intereses acudiendo a ¿Cuánto en total le suma con los intereses? 66 millones de dólares más o menos es a la fecha. Cobrar la deuda más los intereses compensando la obligación. Pero nos encontramos con una traba porque en Itaipú la gobernanza pues, es paritaria. Sí. Y en ese marco tenemos directores paraguayos y directores brasileños. Entonces, para llevar la medida tenemos que estar de acuerdo. Cuando nosotros ponemos eso sobre la mesa, los directores brasileños dijeron que entendían que Electrobras ya había expresado que esa no era su deuda y que era la solución que se proponía era llevar la deuda como incobrable, básicamente. Entonces, obviamente expresamos como en todas las cosas, nuestro disenso respetuoso en ese marco, porque nosotros tenemos que cuidar las finanzas de Itaipú Binacional. El mandato que yo tengo es cuidar las finanzas de Itaipú Binacional, porque mucha gente acá, esto lleva, como te dije el otro día, lleva al Estadio Defensores del Chaco, la Albirroja, ¿verdad? No, acá es Itaipú Binacional, el patrimonio de Itaipú, esa es mi obligación. El patrimonio de Itaipú cuidar, que es de Brasil y Paraguay. La gente dice 50-50, es posición que no están feliz. Itaipú es de ambos, el 100% es de los dos. Ahora, el producto de Itaipú sí es 50-50 dividido. Entonces, nosotros estamos dejando toda la trazabilidad de los actos administrativos que vamos haciendo y, digamos, sustentando que esa deuda en algún momento, de alguna manera, ya sea con la compensación de deuda o recibiendo el pago, tiene que ser percibida por la Itaipú Binacional, porque es lo que en puridad corresponde. Pero hasta el momento Electrobras no paga los 66 millones de dólares que ya con los intereses incluidos. Acá hay una cuestión también, se sentaron a conversar. Yo sé que están hablando ya también con el presidente de la ANDE, a ver cómo se va. Lo que ocurre también es que... Todavía no llega a la máxima instancia de los presidentes de cada país. No, todavía no va a las altas partes. Se está buscando, porque tampoco, convengamos algo, a ver, no es que Electrobras no paga porque, digamos, desconoce la obligación y no... Probablemente lo que está ocurriendo, y esta es mi lectura ya a ojo de buen cubero, por mi pasado probablemente de la profesión contable y jurídica, yo voy viendo cómo viene la mano. Resulta que la legislación brasilera es todo basada en energía. Itaipú disponibiliza potencia. Y en este caso, con lo que pasó desde el año 2018 para esta parte, las condiciones hidrológicas no fueron muy, digamos, benévolas para la Itaipú Binacional y la generación de energía, que es otra cosa que la disponibilización de potencia. Pero una cosa, Fabián, ¿cuánto tiempo se pagó sin problemas? Y de repente, no, esta deuda nosotros no reconocemos. Eso también es cierto. Desde hace 45 años
básicamente, o desde el 84 que se empezó a generar para este lado, básicamente no hubo inconvenientes. Y si hubo, se zanjó enseguida. Pero lo que yo digo, Carlos, es aquí, si bien nos estamos tardando hoy para poder, digamos, llegar a un feliz término, en Itaipú esa es la moneda de cambio habitual. Siempre tenemos inconvenientes. Y tomemos en cuenta algo. Itaipú se construyó sobre un diferendo grande entre Brasil y Paraguay, que era por límite. Tenemos permanentes diferencias con nuestros, digamos, disensos respetuosos con nuestros pares, pero finalmente se llega a encontrar puntos medios que benefician a ambas partes y creo que no será diferente con esta deuda que, insisto, se le dio mucha importancia probablemente por todo lo que pasó, pero creo que vamos a llegar a un punto medio. Pero sigue sin compensarse ni pagarse. Al día de hoy, ¿verdad? Al día de hoy no se compensó ni se pagó, pero veremos, veamos cómo cerramos este balance 2020, el año 2020 a diciembre de 2020, que yo tengo fe que podemos llegar a feliz término. Ojalá, ojalá, bueno. ¿Qué le conviene más a Paraguay en su negociación del anexo C? A ver, ahí tenemos que hacer una pequeña puntualización. Sí. Lo que dice el tratado que en el 2023, 50 tenemos que hacer una revisión del anexo C. Por eso no es renegociación, una revisión. No, una revisión. Claro, una revisión de las condiciones. ¿Y qué es lo que el anexo C? Para que la gente conozca. El anexo C son las condiciones financieras del manejo de la entidad. Entonces, hasta hoy, ¿cómo se operativiza el negocio en Itaipú? Como dijimos, Itaipú es un todo que es propiedad de dos países. O sea, de Ande Electrobras y Ande Electrobras, Ande a Paraguay, Electrobras a Brasil. El producto de Itaipú, que es la generación de energía, sí es el que se parte, digamos, en mitades iguales. Paraguay 50, Brasil 50. ¿Qué es lo que ocurre? Paraguay no utiliza todos sus 50 y le cede a un precio que está, digamos, pactado por tratado y anexos. Hoy día, ¿qué porcentaje le cede Paraguay a Brasil de la energía de Itaipú? Y bueno, el aprovechamiento total es 88-12 más o menos. 88, sí. Nosotros solamente 12%. 12% a este momento estamos utilizando de Itaipú Binacional. Es 88-12 aproximadamente. Y Paraguay tiene, o la ANDE tiene alguna preferencia sobre la energía que es de menor costo en Itaipú Binacional, por un acuerdo que tienen justamente Ande Electrobras. ¿Y el famoso crecimiento vegetativo cómo se va cubriendo si solamente el 12%? ¿Con qué se hasta con este momento con Yacyretá? No, el 12, pero eso fue creciendo, era menos que el 12, sí. Eso fue creciendo también en Itaipú, pero el suministro total también coparticipan ahí Yacyretá y Acaragüe. La ANDE va retirando energía de... Pero Itaipú 12%. En Itaipú 12%. Del total generado, 12% es lo que utiliza en promedio más o menos. Así miramos el último año. Se tiene que revisar, ¿qué convendría más? ¿Seguir vendiéndole a Brasil a un nuevo precio que Paraguay puede decidir o retirar lo que pasa o Paraguay usar esa energía? ¿Cuál sería? Y Carlos, es una pregunta, director financiero? Claro, si vos me preguntás a mí, a Paraguay le conviene poder convertir esa energía en valor agregado. Para nosotros sería el negocio perfecto poder retirar toda la energía que hoy se firmó, justamente hoy se firmó algo muy importante, una subestación nueva, una línea de 500 kV que nos va a permitir retirar toda la energía. De aquí a un tiempo más vamos a tener la capacidad, porque hasta hoy no teníamos la capacidad, Carlos, de retirar toda esa energía. Entonces, con esa capacidad hoy, eso le va a permitir al Paraguay poder trazar políticas de Estado y generar valor agregado como lo hace Brasil con la energía que retira. Entonces, ¿qué quiere decir valor agregado? Que se convierta esa energía en producción realmente, eso genera valor agregado, genera ingresos, genera renta, genera empleo, genera impuestos, es decir, una serie de bondades que tiene la producción con una energía que es limpia y renovable permanentemente, que nosotros tenemos. Algo que muchos países del mundo no tienen, de Latinoamérica no tienen. Uruguay tiene problemas energéticos y Chile tiene problemas energéticos. Paraguay tiene hoy, digamos, potencia de sobra. ¿Cuál es el problema de Paraguay? La infraestructura para retirar el producto de esa potencia instalada en Itaipú Binacional. Habría que haber fusilado ya todo lo que tuvieron anteriormente y que no tuvieron en cuenta esa situación. La necesidad de Paraguay de tener líneas de distribución por todo el país para aprovechar lo que le correspondía. Bueno, Carlos, pero nunca es tarde cuando la dicha llega. O sea, de aquí para adelante tenemos que remar nosotros. Yo no quiero, básicamente no quiero mirar por el retrovisor, quiero mirar por el parabrisas hacia adelante. Bueno, pero si dependiera, por ejemplo, del director financiero, ¿qué sería mejor? Retirar toda la energía, aprovechar, darle valor agregado dentro de Paraguay para nuestra gente, mi querido Carlos.
Mira lo que hoy es Y Itaipú. lo que sobra poder venderle a otros países. Si Al sobra. precio de mercado, sí sobra. Si sobra. Lo que pasa es que también el concepto es fácil decir vender a otros países, pero no es tan fácil. No es fácil. Claro, porque vos tenés que tener, en este momento, así como están las cosas, prácticamente a quien le podemos vender hoy es nuevamente a Brasil. Así, solamente Claro. Brasil. En ese Así marco, como están las cosas hoy. imagínate Itaipú lo que significa para el Paraguay. Lo que te dije por radio el otro día para que la audiencia sepa. Lo que significa para Brasil. ¿Qué pasa si Paraguay dispone del 80, ¿cuánto me dijiste? 12%. Claro, sí. de ¿Qué todo pasa lo que le del resta. 88? ¿Qué pasa si Paraguay dice, hoy, bueno, nosotros vamos a usar ese 88% que nos corresponde? ¿Qué va a pasar con Brasil? Y Brasil tiene que empezar a buscar otras fuentes Otras alternativas, claro, por supuesto, de energía dentro de eólica, de sus restos. Brasil Y tiene eso, mucha eso hidroeléctrica. lleva tiempo, eso lleva Pero presupuesto. imagínate lo que Itaipú significa para el Paraguay, Carlos. Nosotros tenemos una recaudación de impuestos de 2.300 millones de dólares si tomamos Sí. la cifra del año pasado. Itaipú solo le dio al Paraguay el año pasado 700 millones de dólares en plata, sobre un presupuesto de 3.300 millones de dólares. Es decir, si tomamos eso y paralelizamos con cualquier empresa que pague impuestos en Paraguay, cualquier empresa sobre sus ingresos brutos no pasa el 2 o 3% Ahora, de todos los impuestos que paga. 700 millones de dólares Sí. a Paraguay. A Paraguay, correcto. ¿Por qué seguimos siendo un país del tercer mundo? A ver, y esa es una pregunta muy, muy amplia, mi querido Carlos, que tiene Pero digamos... esto de hace años. Claro. Desde hace años. No es nuevo esto. No es nuevo. 700 millones de dólares anuales. Sí, 700 millones de dólares da Paraguay, más la recaudación de impuestos, 2.300 millones de dólares SET y 2.000 millones más o menos aduana. Esos son los ingresos y alguno que otro ingreso que tiene Paraguay. ¿Desde hace cuánto? 40, 50 años. ¿A qué te referís? ¿Qué así? No, Itaipú viene produciendo desde el 84 en Del adelante. 84. Y del Correcto. 84, Eso fue increciendo porque también Itaipú fue rompiendo sus propias marcas. Si vos mirás, por ejemplo, el histórico de esto que se discute tanto. impresionante, pero mira, lo que está diciendo es impresionante la plata que Itaipú le da a Paraguay. Sí. Y seguimos siendo un país en vía de subdesarrollo. A ver, pero 700 millones de dólares parece mucho dinero, Carlos, pero dentro en el marco de la economía pública eso no es mucho dinero. A ver, Paraguay tiene impuestos bajos, ¿cierto? Convengamos eso. Sí. ¿Y por qué tiene Sí. eso? Porque tiene otros ingresos que no son tributarios. El principal, Itaipú. Sí. ¿Cuál es otro país que tiene bajos ingresos tributarios y se puede dar el lujo de tener bajos ingresos tributarios? Panamá, por su canal. Por su canal. Son dos casos de estudio en América Latina y el Caribe, Paraguay y Panamá, que pueden tener impuestos bajos porque tienen otros ingresos que no son tributarios. Y en este caso, Itaipú, insisto, sobre un ingreso bruto de 3.300, que para los dos ya 700 le viene al Paraguay. Entonces cuando yo escucho que Itaipú no le da nada al Paraguay, yo me quedo así medio con estupor y simplemente analizando estas cifras, sobre 3.300 millones de dólares que Itaipú mete en ingreso bruto, 700 quedan para el Paraguay. ¿Dónde se fueron a parar todo eso? ¿Esos fondos dónde se fueron a parar? ¿Cuál es la ciudad que ha crecido, que tiene educación de excelencia, seguridad de excelencia, vías de excelencia? Bueno, ¿y dónde se van esos fondos? Están los Centros de salud de royalties. excelencia. No hay ninguna, ni siquiera, Yo te cuento algo. Ciudad del Este. Hablando de centros de salud, en este momento, por ejemplo, con Itaipú estamos construyendo más de 80 unidades de salud familiar. Perfecto, no, perfecto. Ahora, Sí. está bien, pero yo hablo, lo que yo quiero dimensionar nomás es todo lo que Itaipú aportó a Paraguay, es decir, sí, aportó a Paraguay, pero que se dilapidó. Bueno, Carlos, esa es una cuestión ya que tenemos que hacer no es un programa, tenemos que hacerlo mejor 6 meses de programa para poder ir Exactamente, analizando, para ir analizando y tratando de fusilar a todos aquellos que nos jodieron la vida en este país. Correcto. Aquí yo te puedo así nombrar rápidamente, porque en este ejercicio te puedo hablar de Itaipú desde que yo estoy como director financiero. Ya estuve antes como empleado adentro, no tenía mucha visión de las cosas. Hoy, desde que llegamos, el año pasado hicimos ejecución récord en gastos sociales, 92 millones de dólares. Este año vamos a romper nuestro propio récord. Y aquí le cuento, te doy como primicia, así como te doy una de primicia como viceministro de Tributación, primicia para el péndulo. Vamos a sobrepasar los 100 millones de dólares de ejecución de gastos sociales este año 2020. Como que me llamo Fabián Domínguez. Por la pandemia. No necesariamente por la pandemia y por otras cuestiones. Aceleró. Me parece aceleró, excelente. pero Me hicimos parece también. Pero excelente. ¿de dónde vienen esos gastos? Optimización de los ingresos de la propia Itaipú. Imagínate que hicimos, a mí no me gusta usar la palabra ahorro para Itaipú, porque al Paraguay le conviene que se gaste en favor del Paraguay en Itaipú. Sí. De todo lo que tiene que ver con el gasto del personal, este año nosotros optimizamos 25 millones de dólares para sumar al gasto social. Por ejemplo,
ahorramos en viáticos, ahorramos en pasajes. Eso sí, apoyado por la pandemia, sin duda. Pero todo lo otro, en la reorganización que hicimos, Pero cosa que combustible, hubiese sido vehículos. lindo que todo eso se hiciera sin necesidad de pandemia. Entonces, Carlos, ese sí, con o sin pandemia lo íbamos a hacer. O sea, bueno, no, está bien, pero eso sí es hacer patria. sin Mira, duda. ante Sí. una emergencia como esta, sí, tenemos que apretarnos, no Pero nos queda otra. esto no viene de ahora. Esto que yo te estoy diciendo, los ahorros, ya lo hicimos el año pasado. Por eso se hizo ejecución del récord, sin pandemia. Por eso se hizo ejecución récord en gastos sociales el año pasado. El presupuesto original de gastos sociales es aproximadamente 70, 73 millones de dólares. Nosotros ejecutamos 92. ¿De dónde vinieron esos fondos de diferencia? De la optimización de gastos de todos los otros rubros que aplicamos a gastos sociales. Y la mayor parte de esto se hizo en el segundo semestre. Entonces, una serie de medidas... Volviendo a la pregunta que Sí. te hice, y rapidito, para el director financiero de Itaipú, ¿qué es mejor? Aprovechar toda la Que, energía. si vos tuvieras que darle un consejo al equipo negociador, ¿qué le dirías? A ver, preparar el país para retirar toda la energía y generar valor agregado, renta, empleo e ingresos dentro del Paraguay. Ese es el escenario ideal para nosotros, Carlos. Perfecto. Fabián, muchísimas gracias por venir. Carlos, el placer inmenso. Y antes de sí. irme, me pidieron, tengo que hacer un saludito, tengo que para Chivo. Sí, cómo no. Un saludo grande al sexto semestre, turno noche C de la Facultad de Ciencias Económicas. Alumnos míos que están viendo todo este programa, su tarea, de cuando toditos están viendo, su tarea sí, es mañana hacer hablar de una sinopsis para la próxima clase de lo que pasó en este programa. Bueno. Lo que hablaste con el ministro de Hacienda y esto y lo que va a hablar después. Bueno, este es un informe de gestión que me trae. Sí, señor, te entrego eso, ahí está justamente todo lo que te hablé, que no hay tiempo como siempre en Sí. televisión, pero ahí está mucho para que puedas ver lo que estamos haciendo en Itaipú Binacional. Perfecto. Gracias, Fabián. Muchas Un gracias. placer. Gracias, Igualmente. Carlos. A la vuelta de la pausa vamos a hablar otro tema igualmente importante, económicamente hablando, acerca de las viviendas con el nuevo ministro de Vivienda, Urbanismo y Hábitat. Ya volvemos. Bristol, regala a lo grande. ¿Escuchaste bien? A lo grande. Sí, porque llegó la promo de tus sueños. Y vos podés ser el flamante ganador de 3 increíbles premios. Una camioneta Toyota New Hilux 2021, 0 kilómetro, full equipo, combustible gratis por 1 año. Y como si todo eso fuera poco, además 50 millones de guaraníes en efectivo. Comprando cualquier producto ya estás participando. Aprovecha los mejores precios y la mejor variedad de productos para el hogar. No esperes más. Vení, comprá y gana. Contactanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991 670 000, llamando al 519 4000, también a través de nuestras redes sociales, comprando online en www.bristol.com.py o visitanos en cualquiera de nuestras sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, ya estamos en el último bloque del péndulo con el doctor Carlos Pereira, ministro del MUP, del Urbanismo, Vivienda y Hábitat del Ministerio. ¿Qué tal, don Carlos? ¿Cómo anda? Muy bien, Carlos, muchas gracias por la invitación. Un placer Usted estar contigo. siempre es lanzado para domesticar los leones y apagar incendios. Parece que sí, Carlos. ¿Eh? Parece que tengo... Parece que ese es su destino. Pero bueno, sí. Bueno, a ver, ¿qué encontró en estos dos primeros días al frente del Ministerio? Bueno, realmente desde que asumí con toda la experiencia y siempre dedicándome a copiar información y a escudriñar para tener un diagnóstico claro, he convocado a todas las direcciones para conocer un poco de cerca cómo está constituida la entidad, mirar un poco el organigrama, esto es bastante amplio. Y lo primero que hice fue empezar a buscar deslindar funciones. Vos sabés, Carlos, que el Ministerio de Urbanismo tiene una cartera de crédito importante, 126 millones de dólares 126 millones se manejan dentro del Ministerio de Urbanismo, y a través de la ley 6152 que crea el Ministerio de Urbanismo realmente, ahí está consagrado en el artículo 30 y 31 de que dentro de los 2 años de la promulgación de la ley se tendrían que cancelar créditos cuyos ingresos familiares sean de menos de un salario y que tengan menos de 65 millones. Esos créditos deben ser cancelados, así dice la ley,
también aquellos beneficiarios que tengan discapacidad especial certificada por Senadis, eso también deben ser cancelados a criterio de la ley. Automáticamente. Automáticamente, a petición de parte Sí. realmente, ¿verdad? Cuando yo estaba como presidente del BNF, hemos trabajado en un comienzo con la ingeniera Soledad. Sí. Yo le había dicho que es cuestión de que ellos articularan los mecanismos para que nosotros a través de un fideicomiso podamos absorber esa cartera y que realmente el Ministerio de Vivienda se dedique al desarrollo urbano, al desarrollo territorial, a tratar de armonizar y consolidar, compatibilizar todos los factores económicos, sociales, ambientales que interactúan dentro de una urbanidad, ¿verdad? En el urbanismo moderno. Porque las viviendas es uno de los pilares fundamentales del gobierno. El presidente me pidió agilizar los procesos, transparentar todos los procedimientos que tengan que ver como para que la construcción lleguen realmente a los sectores vulnerables conforme a los diferentes tipos de acopio de información. Mi pasantía por la Secretaría, Carlos, me ha dado mucho conocimiento y mucha solvencia para conocer profundamente las necesidades del país. Son 17 departamentos que hemos recorrido, 255 municipios, distritos realmente, y la actualización del Plan Nacional de Desarrollo, que es el documento rector del delineamiento de políticas públicas, realmente nos pone de manifiesto las necesidades que tenemos a nivel de vivienda. Tenemos un déficit habitacional muy importante. ¿De cuánto es actualmente? Y se habla de 1.200.000 unidades habitacionales de déficit, ¿verdad? Pero vos sabés muy bien, Carlos, que esta pandemia que paradójicamente nos sometió a un estancamiento, a una recesión. Pero eso está ¿hay una encuesta que determine eso o es un estimado? Es una estimación que se hizo y yo considero que eso se agravó, más aún en esta pandemia en donde tenemos una situación paradójica porque nos hemos sometido a un encierro, ¿verdad? Por más de 120 días, esto ha impactado negativamente, no solamente en la economía, sino sobre todo en la crisis sanitaria. También estuvimos apoyando muy de cerca al Ministerio de Salud y hoy estamos reactivando la economía de manera gradual y conviviendo con el virus, ¿verdad? Eso es una situación complicada, es una situación compleja que a nosotros nos obliga doblemente a reunir esfuerzos de manera de ir construyendo mecanismos que permitan que la gente que ha perdido su empleo a través de la reactivación económica, que es uno de los pilares fundamentales justamente del sector de vivienda, por la generación de empleo, por lo dinamizador que representa dentro de la economía. Entonces, uno de los mecanismos de poder atraer nuevamente de ese sector desempleado y con una adecuada organización, tratar de distribuir mejor esa construcción de viviendas a través de la planificación y del ordenamiento territorial, ¿verdad? Entonces, en este primer día que tengo, Carlos, creo que hemos hecho un diagnóstico muy claro de lo que tenemos que hacer de aquí hacia adelante. ¿Y qué es lo principal que tiene que hacer, ministro? Y mira, Carlos, yo con toda la experiencia y lo que me preocupa es que quisiera yo sacar todo lo que sea crediticio dentro de este ministerio y cumplir nada más que la ley, porque esto es ya hoy en este momento un incumplimiento de esta parte. ¿Desde hace cuánto que se está incumpliendo la ley? Y la ley data del año 2018, ¿verdad? 18, hace 2 años. Septiembre de 2018, ¿verdad? La ley establecía el plazo a los 2 años de promulgación de que esto debería haber estado transferido a la banca pública y en todo caso administrado con un fideicomiso, ¿verdad? Y en este caso de manera intuitiva también comunicar a la gente que está en una situación vulnerable y con deudas quizás de que había o hay un mecanismo legal que les permita aliviar esa situación de endeudamiento. ¿Y por qué nunca se informó de eso? Y Carlos, ¿Alguien le explicó algo en el ministerio? No, yo tengo tengo apenas un día de asumir, bastante ya creo que he acopiado en materia de información. Estoy trabajando en articular un organigrama que sea funcional, que se compadezca con los perfiles de personal que tengo, porque también en esta ley está plasmada la forma en que el ministro puede contratar, ¿verdad? Yo solamente por decreto puedo cambiar un viceministro, un director, claro. Y si quisiera tocar un director tengo que llamar a concurso, o sea que hoy no puedo tocar nada tampoco. Entonces estoy un poco atado y eso me obliga a concentrarme todo el día en el ministerio. Y vos sabés, Carlos, que ese es un ministerio en donde tiene un eco de resonancia por todos los sectores, es multisectorial, te llaman la gente del sector campesino, del sector indígena, te llaman los intendentes,
y a todos hay que atenderlos, todos tienen sus necesidades, todos tienen sus planteamientos y yo tengo la obligación no solamente de atender, sino de canalizar, ordenar y de cumplir los objetivos que se establecen. Ahora, ¿y qué se hizo con esos 125 millones? Y a 874.000 millones de guaraníes es el saldo de la cartera, de los cuales el 13% es lo que está vigente. Hay un porcentaje importante, más del 63% ya que está en etapa de judicialización, y hay un 16% en remate, Carlos. 63% judicializado. ¿Y cuánto por ciento para remate? Si me permitiste, Sí, voy cómo a no, precisar, inclusive tengo acá el resumen que me gustaría compartir contigo. El 21% de la cartera de los 874.000 millones, son 126 millones de dólares, está vigente, son 187.000 millones de guaraníes. Lo que está ya en vía judicial asciende a 517.000 millones, el 60% está en remate en vía judicial. Y en remate está 119.000 millones, 14%. Vos te imaginás la derivación jurídica de honorarios que esto estaría teniendo, con todo el impacto que hoy representa esta pandemia y con todos los recursos que hoy necesitamos para poder construir estas viviendas para atender las demandas de la ciudadanía. Entonces yo tengo menos de 2 meses, Carlos, para terminar el año. Tengo un día de gestión y en estos un día de gestión estuve acompañando algunos trámites parlamentarios que hoy se resolvió. Lo de los 47 millones de dólares, que era parte importante para la continuación de las viviendas en el sentido de seguir con la reactivación económica, porque acá lo importante, Carlos, es quizás eso no va a resolver ni no va a mitigar el déficit habitacional. Pero le va a hacer trabajar a muchos. Pero en este momento lo que a nosotros nos importa es que la concentración de los recursos esté bien distribuido, que el pequeño, el mediano, el grande, que todos tengan la oportunidad, la igualdad de oportunidad de poder participar abiertamente en un proceso, de poder ser medido y los criterios de elegibilidad que sean objetivos y que realmente se compadezca con las necesidades sociales y que los procesos no sean traumáticos, engorrosos ni burocráticos. Entonces, estoy trabajando en varios frentes, casi sin tener mucho tiempo. Sin descansar. Entonces, estoy haciendo un esfuerzo extraordinario. Estoy apelando a la ayuda de todas las personas que hoy componen la fuerza de trabajo de este ministerio. Hoy recorrí todos los departamentos, he hablado con cada uno de los funcionarios de la sede central. Voy a empezar a recorrer a partir de mañana y no me queda otra más que rogarles que me ayuden, porque no tengo mucho tiempo, tengo sí mucha presión, mucho compromiso, mucha responsabilidad. El presidente de la República me ha conferido una enorme responsabilidad en un momento bastante complicado. Y bueno, el tamaño del reto es eso, Carlos. Yo tengo que estar... Pero en definitiva y resumiendo, ¿cómo encontró el ministerio? Y encontré con mucho trabajo para hacer, encontré con muchas gestiones que estamos haciendo, encontré como corresponde un ministerio social que atiende a un sector sensible como vivienda. Es un ministerio muy concurrido, un ministerio con mucho ruido, un ministerio con mucha dinámica. Encontré un ministerio activo y con trabajo y trabajando. Bueno, ¿es posible salir adelante? Vamos a salir adelante sin dudas, Carlos. El trabajo es lo único que garantiza... ¿Qué tiene que hacer para salir adelante y en cuánto tiempo se van a notar los resultados del salir adelante? Yo creo, Carlos, que vos sos el primero que me vas a llamar, siempre me has observado, creo que he sido siempre observado con mis acciones, todas las llamadas que he recibido de la radio, siempre me han servido las críticas, siempre he recogido y he tomado muchas de las indicaciones también que a través de tus medios, de tu medio periodístico y de tus notas me ha servido muchísimo, porque yo soy una persona que analizo, escucho mucho, miro las necesidades y sobre todo evalúo de manera objetiva el desarrollo del trabajo, ¿verdad? Yo, sin decir ni apostar a un tiempo, puedo decirte que en un día de trabajo tengo un diagnóstico bastante claro de lo que tengo en las manos, de los objetivos que tengo hacia adelante con los recursos con que cuento y voy a llegar al cumplimiento de esos objetivos. ¿Cuánto estima, cuántas viviendas anualmente se podrían
es construir a través del ministerio? Mira, Carlos, esa es una pregunta que te voy a responder de la siguiente manera, porque a mí me gusta siempre responder con fundamentos sólidos, ¿verdad? El objetivo de la cantidad de viviendas del año 2020 ha sido 18.000 viviendas. Para que ese objetivo pueda ser alcanzado, queda un saldo de 7.300 viviendas, que es la que se pretende construir con los 47 millones de dólares que hoy se aprobó. Entonces, creo yo de que el objetivo de viviendas del año 2020 va a estar alcanzado, pero eso no significa de que esa sea la cantidad aceptable o la cantidad que pueda mitigar o minimizar la necesidad de vivienda, ¿verdad? Y para continuar con la respuesta, el conocimiento de lo que nosotros consideramos apto para poder crecer a nivel de construcción de viviendas en un medio tan vulnerable y tan necesario como nuestras familias paraguayas, que dentro de nuestra cultura está inmersa el anhelo de tener una casa propia. Eso representa un factor de satisfacción social muy importante. Lastimosamente los recursos nunca alcanzan, y en ese contexto yo creo de que una vez que consiga sacar del ministerio toda esta pesada cartera, que estaría no solamente desviando la atención de concentrar en esa tarea que no le corresponde ya a un ministerio, me parece a mí de que ahí vamos a tener una fuerza laboral que se concentre más en el desarrollo urbano, que tengamos más recursos orientados a hacer una planificación para tener ciudades ordenadas como corresponde en un siglo XXI, en donde el desarrollo sostenible debe ser la suma de factores ambientales, económicos, sociales y culturales, en donde una vivienda, si va a entregarse a una familia, tiene que estar conectada a un lugar donde haya un centro de salud, donde haya una escuela, donde haya espacios verdes para los niños, y también integrado a la movilidad, el transporte. Por eso es que muchas veces una vivienda donde se entrega allá a 15 kilómetros de la ciudad, la gente tarda 3 horas en llegar, y con las horas pico de vuelta otras 3 horas, y más las horas de trabajo y de vivir, ya no le alcanza, ya no comparte con su familia, Carlos, y finalmente termina enajenando o malvendiendo o entregando ese bien. Y la vivienda anhelada al final resultó en un fracaso, ¿verdad? Ese es el resultado de la falta de la planificación, ¿verdad? Para tener una planificación ordenada hay que pensar, hay que llamar a los desarrolladores, a los urbanistas, y con la consolidación de esa suma de conocimientos plantear un desarrollo urbano con ordenamiento territorial que se compadezca realmente con las necesidades de la gente, de manera que los recursos que van a ser asignados a esos proyectos sirvan realmente y representen y se reflejen en la satisfacción de la gente. O si no, es un recurso perdido. Definitivamente. Y esa es la razón del por qué cada año, cuando hay sequía o cuando hay inundaciones, Carlos, le sacamos a la gente de la bahía como una suerte de aventura, de excursión, le llevamos a los lugares altos, a los paseos y centrales cuando de las calles, baja el río, vuelta de nuevo, y mismo. cada año son recursos a fondo perdido. Millones y millones de guaraníes perdidos. Esa Totalmente. es la propuesta que yo tengo, Carlos. Ahora, ¿y cómo y cuánto tiempo le va a tomar sacar esa cartera? Y mira, Carlos, yo me conozco cómo soy. Si Dios me ayuda y tengo la suficiente salud y fortaleza para aguantar lo que tengo que aguantar, yo creo que después de fin de año yo voy a tomarme como objetivo, en los próximos 3 meses, voy a hablar con el presidente de la Banca del Estado, voy a hacer un planteamiento y voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que eso sea cumplimiento de lo que está establecido taxativamente en la ley, y para que el Ministerio de Vivienda se dedique única y exclusivamente al desarrollo urbano, ordenamiento territorial y a la construcción de viviendas sociales conforme a las necesidades de la gente. ¿Cuánto perjudica o distrae esa situación al ministerio? Y vos te podés imaginar, Carlos, en las características con las que te he comentado, con una cartera en mora, hay que llamar a la gente, hay que buscarle, hay que acompañar. Eso moviliza toda una fuerza de personas que hoy se dedican exclusivamente a eso, y aún así tenemos estos indicadores. Entonces, imagínate hipotéticamente si eso sustrajéramos de esta situación, vamos a tener personas orientadas, dedicadas y con capacitación permanente
solamente a cumplir funciones taxativamente establecidas al desarrollo urbano y a la construcción de vivienda. Es lo mismo que yo esté en una actividad financiera y tenga un departamento inmobiliario, que lo único que va a hacer es, si recibo muchos bienes, significa de que no estoy colocando bien, por eso es que estoy recibiendo dación en pago, recursos inmobiliarios, ¿verdad? O sea, ¿Y cuánta gente capacitada tiene para que le acompañe en su trabajo hoy en el ministerio? y estoy tratando de poner una persona de confianza, Carlos, a mi lado. En este momento no tengo nada, estoy solo, con algunos apoyos todavía que me están sosteniendo, y estoy buscando algún artículo dentro de la ley que me permita poder contratar a alguien que me pueda estar acompañando, porque es realmente pesado. Es realmente pesado. Es pesado. Qué lástima que haya encontrado así No, yo me porque es un digo, es ministerio con un pesado el potencial trabajo, enorme. es pesado el trabajo, porque imagínate, la gente, no hay paciencia en la calle, Carlos. Sí, Uno de los objetivos de desarrollo sostenible habla del bienestar. Yo le agrego un apellido que es el bienestar subjetivo. Eso significa que hay malestar en la gente, el bolsillo de la familia es insuficiente, los ingresos se han reducido. Entonces, yo quisiera tener un personal orientado y dedicado exclusivamente a la vivienda. Tengo un viceministro renunciante del desarrollo urbanístico, que esta tarde me dijo que renunció porque no tenía toda la fuerza, no tenía toda la ¿quién gente. renunció? Y una persona, el arquitecto Bosch, excelente Sí, profesional. sí, sí. Y todo eso para mí es pesado, porque yo no tengo forma de sustituir de manera rápida. Tengo que maniobrar rápido, y tampoco puedo poner a cualquiera, ¿verdad? Yo soy técnico, y de la misma manera voy a exigir Ahora, que y como técnicos ministro, ocupen los exactamente. cargos que corresponden, sin ningún tipo de incidencia ni condimento A político, a de eso manera a iba. poder garantizar la orientación, la canalización de recursos y, por sobre todas las cosas, la obtención de los resultados. Ahora, El ministro, presidente me pidió hacer un deber, me pidió algo que para mí representa mucho compromiso, porque la responsabilidad que me ha conferido no es fácil. La situación que estamos pasando a nivel país no es la mejor. Y tenemos varios frentes, Carlos, no tenemos tiempo para perder. ¿y qué vas a hacer con los operadores políticos que están en el ministro? Vos sos una persona eminentemente técnica, ministro. Absolutamente. Y Uno te escucha y estamos hablando con un técnico. Y bueno, ¿qué vas a hacer con los operadores políticos? voy a tratar de aliarme con ellos en el sentido de que me entiendan y que se vuelvan un poco más técnicos, Carlos. Y sí, porque no los puede sacar. Porque yo no puedo ser político, pero a lo mejor ellos pueden ser técnicos. Y si son técnicos y son políticos, creo que me van a ayudar. Qué lástima que un ministerio como este se... No, yo tengo mucha esperanza. Al contrario, Carlos, yo creo que hoy es un ministerio. Sí, Eso me da mucha fuerza. Y tengo mucha fe en la gente que está ahí. hay gente buena también. En todos lados hay gente buena, Carlos. Sí. Yo considero de que depende también de la motivación que cada uno le ponga, depende del empeño que uno tenga. Hoy recorrí todo el ministerio, en las miradas que le di a cada uno de ellos, creo que hay buenísima gente. Para mí no hay mala gente, Carlos. Yo soy una persona que veo todo lo bueno en la gente y confío mucho en ellos y espero mucho de ellos. Te está volviendo político también. No. Simplemente digo lo que... No, lo que está siento. bien, pero es que también es necesario un condimento político en los técnicos. No, está bien, uno le entiende. No, soy buen político. Entonces, 3 meses entonces, para marzo, uno podría empezar a ver ya No, yo resultados. yo me voy a tomar como un compromiso eso, Carlos. Mañana voy a ponerle fecha de vencimiento a eso y voy a golpear todo lo que tenga que ser para que pueda ser una realidad, porque tengo la obligación acá en la mano, Sí. te dejo la ley, Gracias. artículos Muchas gracias. 30 y 31, para que puedas leer. Y acá se trata de cumplir eso, y yo creo que voy a tener el apoyo de la banca pública, que seguro estoy que me va a dar una mano grande y solidaria, porque tiene todas las condiciones de crear lo que establece la ley, ¿verdad? La administración fiduciaria, hay muchas entidades que de hecho tienen su división de fideicomiso, y ya empecé a
revisar hoy algunas acciones que han iniciado, no se han concluido, y mañana quizás esté el informe de cómo quedó eso, ¿verdad? Porque hicieron todas las tratativas, se habló con el banco, no avanzó simplemente, y eso es lo que estoy evaluando, Carlos. Bueno, ministro, está bien. Te deseo todo el éxito del mundo en esto. Sé que sos riguroso y estoy seguro que lo vas a cumplir. Pero te tengo que preguntar algo respecto a tu anterior tarea. Teniendo en cuenta toda esta situación de pandemia, ministro, ¿cuánto usted estima que serían los pobres en Paraguay? ¿Cuántas personas? Porque estaban los que estaban en el sector vulnerable, que salieron de la pobreza, pero estaban en ese sector vulnerable. Ahora está el 23,6% de pobreza. ¿Cuánto? 23,6. 23, ¿y de pobreza extrema? Y 24,4. ¿Cuánto aumentó? ¿Cuánto usted cree que aumentó? Yo creo, Carlos, de que vamos a llegar a orillar el 30% de pobreza. En los próximos indicadores van a estar arrojando un 30% de pobreza. Eso significa casi una década de atraso. De atraso otra vez. Y entonces en los números macros tendríamos que empezar a hacer simulaciones y construir escenarios que nos permitan ver qué tenemos que incrementar en cuánto para poder compensar eso en tiempo, porque estos son impactos que nos hacen retroceder. Y también entonces tenemos que buscar la manera de reactivarlo cómo se incrementa la pobreza por la cantidad de desempleados que produce la pandemia. Por eso decía yo de que acá no solamente era paradójico, porque por un lado nos encerramos para cuidarnos de la salud y por otro lado nos deterioramos económicamente por cuidarnos la salud, pero llegamos en un momento de conversión en donde vamos a tener, como estamos haciendo de hecho hoy, convivir con el virus y trabajando con mucho cuidado, siguiendo los protocolos de rigor, pero todavía sin alcanzar el potencial que nos va a permitir recuperar ese tiempo perdido. Porque ¿cuál es el problema de nuestro país, Carlos? La revisión de todas estas políticas que nosotros hacemos es porque todavía tenemos espacios donde hay vulnerabilidad. Sí. Y en el territorio importa, Carlos, por eso uno recorre. Ahí es donde se expresa la desigualdad. Y donde hay desigualdad y donde la productividad es baja, obviamente no puede haber un desarrollo sostenible. No se puede hablar de sostenibilidad. Entonces tenemos que atacar dos frentes al mismo tiempo. Atacar la desigualdad con políticas claras que se compadezcan con la ciudadanía, con las necesidades de la gente, y por otro lado atacar la productividad transversalmente, del pequeño, mediano y grande, capacitando a la gente, cambiando los perfiles, Carlos, y los programas curriculares de tecnicatura. Hoy se necesita la gente, las mujeres hoy están manejando máquinas de alto impacto, de alto rigor, y ganan $1.000, pero son todos brasileros porque están en la zona fronteriza. Entonces, las mujeres que tenemos en Paraguay tenemos que empezar a cambiar, en vez de seguir algún corte y confección, que sigan oficios que sí son demandados en el mercado actualmente, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos trabajando en diferentes... Ahora, ministro, es apabullante todo lo que dice, pero me quedo con esto. Es decir, hoy en día casi el 50% de la población está entre pobres y pobres extremos. Exactamente. La clase media merece tener una atención muy especial. Yo tengo acá ya desarrollado una política de atacar justamente la construcción para la clase media. Sí, definitivamente. Porque sin duda alguna es un segmento que también reclama atención, ¿verdad? Y ahí está otra vez el tema de la igualdad, Carlos. Los objetivos de desarrollo sostenible son retos y son indicadores que nosotros hemos tenido muy en cuenta, los 17 ODS, cuando hicimos el llamado para actualizar el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí vino todo el sector público, Secretaría de Estado, Ministerio, entidades autárquicas, descentralizadas, todas las gobernaciones, los municipios y el sector privado, la academia, las mujeres, los jóvenes, los emprendedores, todos los gremios sin excepción. Y de ahí sale, Carlos, el resumen de un gran acuerdo nacional que se refleja finalmente en el documento
que dicta las pautas a seguir en materia de infraestructura, en materia de salud pública, en materia de producción, en materia de educación, donde todavía tenemos mucho que caminar y que andar, ¿verdad? Sí. La pandemia nos puso de manifiesto Todas las nuestras debilidades institucionales, así mismo. que es a donde hoy como servidores públicos tenemos que multiplicar nuestros esfuerzos. Ministro, muchísimas gracias por venir. Al contrario, Carlos. Fuerza y hacete ver por un cardiólogo, ¿sí? Ese corazón Muchas tiene gracias, que funcionar Carlos. a full, así que, Sí, no, así que gracias a Dios, fuerza, Carlos. fuerza, ministro. Muchas gracias, por Carlos. venir. Al contrario. Y gracias a ustedes por otro miércoles más. Hasta el próximo.